Bueno, gracias, David. Eso es un segmento para refrescar. Vamos entonces ahora, regresamos a la política y a las cosas duras. Gracias. Está con nosotros el señor Tulio Rodríguez, economista, asesor financiero, que nos viene a explicar esta nueva idea del señor Donald Trump, que la presenta el día de ayer, donde le dice al mundo cómo es que él va a hacer que los señores mexicanos, el gobierno mexicano, pague por ese muro que él quiere construir en la frontera. Gracias, Tulio. Muchísimas gracias, María Lo Elvira. explica facilito. Vamos a ver cuál es la idea de Mr. Trump. Bueno, es que los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que no tienen papeles o que son ilegales o que no tienen un estatus migratorio, no pueden entonces enviar las remesas a sus familiares en México. Sí, hablemos un poquito de las murallas y de los muros antes de hablar del tema específico de Trump. Los muros han existido siempre a lo largo de la historia. Yo traje aquí una nota, la muralla china, los muros en Zimbabue. Yo lo leo, la muralla, el muro de Zimbabue, el de Babilonia, el de Troya, de los lamentos, el de China y el de Berlín. Bien. Ahora, algunos de esos muros no tuvieron efecto, otros sí tuvieron efecto. Hoy en día, ese muro del West Bank en Israel tiene un efecto y tiene algunos beneficios. Entonces, lo que estamos proponiendo es hacer un muro en las 2.000 millas que tenemos de frontera con México, sí, para que no se colen los mexicanos ilegalmente de esa manera. Hay que reconocer que no son todos mexicanos los que cruzan el muro. Hay muchos centroamericanos también pasando por México para llegar aquí. De una manera importante, centroamericanos, exactamente. De una manera importante son centroamericanos. Y de Pakistán y de China. Ahora, de todo. ¿Cuál es el objetivo de un muro? Es tener defensa, tener protección. Ahora, eso tiene un costo importante en cualquier nación del mundo. Pero vamos al meollo. ¿Cómo pretende el señor Trump que México le pague? Bueno, básicamente lo que pretende el señor Trump hacer es decir, nosotros estamos mandando remesas por 24 billones de dólares a México todos los años. Bien. Entonces estamos diciendo, yo te voy a poner un alto en las remesas. Le voy a decir a MoneyGram y le voy a decir a Western Union, usted no puede enviar dinero de ninguna persona que no tenga un número de seguro social. Bien. Al día siguiente, los mexicanos van a protestar y yo les voy a decir, bueno, si usted me paga 10 billones, 15 billones para yo hacer el muro, yo no pongo en efecto esta ley. Y así es como él pretende hacer la negociación, claro, básicamente. Pero vamos a ver, ese dinero es de Juan, que es el sector privado, a su mamá que vive en Guadalajara. No pasa por el gobierno mexicano. Eso es correcto, pero aquí es donde se origina. Entonces existe una ley, la ley que existe en los Estados Unidos se llama la ley Dodd-Frank, y esto tiene que ver con problemas de seguridad, con problemas de terrorismo, con todo ese tipo de cosas. Bien. Entonces el señor Trump está planteando modificar la ley Dodd-Frank para de esa manera poder hacer lo que se llama... Incluir un renglón diciendo, y by the way, todo aquel que no tenga papeles no puede ir a Western Union y mandarle $10 a la mamá en Guadalajara. Eso es lo que usted me dice. Ahora, pero ¿por qué usted dice entonces que el gobierno mexicano, que es cierto que le va a afectar en su economía, va a protestar? Bueno, el gobierno... La que se va a perjudicar es la mamá en Guadalajara, que no va a recibir sus $10. Pero el gobierno mexicano tiene que... Son 24 billones de dólares. 24 billones de dólares no son... Es un montón de dinero. Bien. Eso es algo que va a tener un impacto dramático en la economía mexicana si eso no pasase. Entendamos una cosa, yo tengo un número aquí. Dígame. El intercambio comercial con México, donde México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos, nosotros le mandamos 226 billones de dólares a ellos y importamos de ellos 280 billones de dólares. Es un número muy grande. Claro. Entonces, todo eso está en el juego. Nosotros no podemos entrar en un proceso que lo que va a generar es en el fondo va a ser un odio racial, porque eso es lo que se va, a instaurar. Bien, entonces usted lo que me dice, el Trump piensa que el gobierno mexicano va entonces a ceder ante esta imposición de esta ley y va entonces a financiar el muro. Va a financiar. ¿No se sabe cómo el gobierno mexicano va a responder? Bueno, ya Peña Nieto en días recientes ya dijo, olvídense de eso cuando estas primeras cosas comenzaron a colarse. Bien. Entonces, claro, parte de esto, si uno lo ve desde el punto de vista económico, esto como que no tiene mucho sentido. Así es. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista político y uno se pone en los zapatos de las personas que se está promoviendo, como en este caso es el señor Trump, quien tiene unos sectores de ultraderecha que lo respaldan, sectores que no necesariamente son los más afectos a la inmigración. Pero bueno, vamos a la parte económica. Ese es el primer plan. El segundo paso es la reacción de México
¿Qué pasa si México dice no voy a ceder? Si México dice no voy a ceder, entonces yo tengo la única manera que puedo cumplir con esa promesa, vamos a llamarla electoral, es nosotros mismos financiar la construcción del muro. Y eso básicamente en las condiciones que tiene los Estados Unidos, donde los, últimos 8 años la deuda pública de los Estados Unidos ha pasado de 10 trillones a 20 trillones de dólares, es imposible técnicamente. Ahí me está dando la razón. Entonces los Estados Unidos no tienen el dinero para financiar el muro. Y le estoy diciendo el peor de los escenarios donde el gobierno mexicano dice muy bien que no lleguen los 24.000 millones. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, después ya esto se vuelve una situación netamente política, donde yo tengo que defender mi posición o simplemente mi posición fue una máscara de humo para yo entusiasmar electores y de esa manera lograr los intereses. Volvemos entonces a la parte política. Nada le indica a usted ni al señor Trump que el gobierno mexicano va a aceptar esta amenaza. No, el planteamiento, retrocedamos un poquito. Desde el punto de vista nacionalista, indiscutiblemente que uno quiere tener las fronteras seguras, uno quiere tener un país soberano, uno quiere tener la seguridad de sus ciudadanos, uno quiere que lo que se reparte sea primero para los americanos, uno quiere que la inmigración sea controlada, todas esas son finalidades loables. Pero si tú tratas de enforzar este tipo de cosas de esta manera, 100% seguro que no vas a tener éxito a menos que desencadenes en una situación de desestabilización social y, como decía antes, de odio racial. Pero desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, esto eventualmente pudiera ser factible si el temor se lo infundes debajo de la piel a los mexicanos y les dice no te voy a mandar 24 billones de dólares o voy a repatriar las fábricas que en estos momentos están haciendo que se haga maquila y se pueda exportar desde México 280 billones de dólares hacia los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos desde ese punto de vista tienen lo que se llama leverage, tienen mucho palanqueo para lograr intimidar, pero realmente esa no es la mejor manera de establecer relaciones bilaterales con un país hermano que es importante para los Estados Unidos. En otras palabras, ese es un plan que está todavía dudoso. Ese es un plan no es porque me guste o no, es porque México va a reaccionar de una manera negativa. Es de muy difícil implementación. Muchas gracias. Siempre un gusto, bienvenido. Vamos entonces al tuitazo del día.